Hemos quedado entonces que el liberalismo clásico es gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada, respeto irrestricto a la propiedad privada, lo que implica instituciones privadas separadas del Estado. Y cuando digo instituciones privadas me refiero a iglesias, empresas, bancos, medios de prensa, etcétera, etcétera. Entonces, abarca los tres órdenes, el orden político, el orden económico y el orden social, que en realidad es social-cultural. ¿Okay? Y entonces vamos a estudiar uno por uno. Comenzando por el orden político. Nosotros tenemos en la sociedad funciones, poderes para cumplir esas funciones y recursos para sostener el ejercicio, el cumplimiento de las funciones. Entonces, hay dos sistemas opuestos, digamos. De un lado, el anarquismo, no existe Estado, ¿okay? No hay gobierno, anarquismo. Del otro lado, el comunismo y el nazismo y el fascismo y el socialismo duro. Después se va ablandando el socialismo, se llega al mercantilismo, capitalismo y por fin el anarquismo. O sea, el penúltimo antes del anarquismo, el penúltimo sistema antes del anarquismo, yendo desde la izquierda a la derecha, es el capitalismo liberal. Gobierno limitado, mercado libre, propiedad privada. En el orden político, gobierno limitado significa entonces que las funciones, poderes y recursos no se concentran en el Estado. Significa entonces que las funciones, poderes y recursos están distribuidos, es decir, el Estado abarca tres funciones nada más, porque el que mucho abarca poco aprieta. Solo tres funciones: seguridad, justicia y ciertas obras públicas contratadas, por supuesto contratadas a empresas particulares, pero pagadas con impuestos. Incluso el gobierno, el Estado, se encarga de la seguridad, de la justicia y de las obras públicas, no de manera exclusiva y excluyente, es decir, hay servicios privados de seguridad, policías privados que uno puede contratar, compañías. Hay árbitros, las cámaras de comercio tienen sistemas arbitrales, que es una forma de justicia privada, y las personas que viven en colonias así hacen obras públicas para su colonia de forma privada también. De manera que en un sistema liberal clásico de gobierno limitado, el gobierno es limitado en primer y fundamental lugar en cuanto a sus funciones. Solo esas funciones cumple. Y las demás funciones, por ejemplo, la educación, los institutos docentes privados de todos los niveles, de la universidad o desde la escuela elemental, pasando por la media hasta la universidad. La moral, hay instituciones filantrópicas y las iglesias de todas las denominaciones, y la asistencia social para los pobres. Pero es que en un sistema de gobierno limitado, mercados libres, no es que no haya pobre, pero la pobreza es reducida. Incluso hay pobreza, pero no tanta miseria. Ahí tenemos que entender bien claro que la asistencia privada, la caridad privada, podría ser suficiente. Ahora, eso me refiero a un sistema de gobierno limitado, no a la transición, porque en la última de nuestras sesiones vamos a hablar de cómo vamos de donde estamos a donde queremos llegar. Cómo vamos desde el estatismo que tenemos ahora, que es un estatismo muy avanzado, social mercantilista, hasta el gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada. Entonces, para la transición hay cupones para los pobres previstos en tres servicios básicos, que son educación, salud y seguridad social, ¿okay? Seguridad previsional. Muy bien, entonces tenemos que el gobierno limitado significa limitado en tres dimensiones. Primera, las funciones, ya lo vimos. Segunda y tercera, poderes y recursos. Poderes limitados es muy fácil de definir. Se define como el conjunto de poderes, o sea, atribuciones, derechos, competencias, necesarios e indispensables para cumplir sus funciones. Nada más. No tiene que tener más poder el gobierno que el necesario para cumplir esas tres funciones: seguridad, justicia y obra pública. Gastos y recursos, lo mismo. Por lo tanto, estamos hablando de impuestos bajos. O sea, solo los gastos y recursos necesarios que deben incurrir para
pagar esas tres funciones. Por lo tanto, estamos hablando de impuestos bajos y estamos hablando de carga tributaria baja y carga reglamentaria baja también. O sea, el gobierno no está para reglamentarnos la vida a las personas, a las familias, a las empresas, a los restaurantes, a las iglesias, a los cines, a todo el mundo. No está para reglamentarnos la vida. Entonces, solo está para estas tres funciones: ofrecernos seguridad, y seguridad en materia de vida, libertad y propiedad. La tríada lockeana que se menciona tanto en la tradición anglosajona. Vida, libertad y seguridad en nuestra vida, libertad y propiedad. Más nada. No seguridad de que yo tengo derecho a tener un carro. Bueno, yo tendré un carro si me lo puedo comprar, si no, no. Y si me puedo comprar 2 carros y 3 carros, tendré 3 carros y 2 carros si quiero tenerlo. Y tengo derecho a conservar esos 3 carros porque quiero que mis hijos vayan en carro a la universidad. No quiero que el gobierno me diga, no, un momentico, 3 carros son muchos, me tienes que dar uno a mí para que yo le dé a uno que no tenga carro, ese tipo de cosas. Entonces, gobierno limitado significa limitado en funciones, limitado en poder y limitado en recursos. Aquí hay que desenredar alguna madeja, ¿no? Por ejemplo, hay gente que se confunde mucho con la expresión bien común. Dice, no, que el Estado se ocupa del bien común. No, eso, especialmente los católicos se enredan mucho con eso, porque los católicos tienen una... Yo he sido católico casi toda mi vida. Los católicos tienen una cosa que llaman la doctrina social de la Iglesia. Y la doctrina social de la Iglesia es economía mixta. Entonces, se basa mucho en el bien común y en un concepto de subsidiariedad no muy bien entendido. Y entonces le dicen, no, pero es que el Estado se ocupa del bien común. No, sí, es cierto, pero también el sector privado. Es decir, cuando la señora que vende sándwiches en la esquina me vende un sándwich a mí o a ti o tal, está contribuyendo al bien común de la sociedad. Produce y distribuye sándwiches. Entonces merece una recompensa, claro. Y es el precio del sándwich y contribuye al bien común. Y cuando la peluquera me corta el pelo, contribuye al bien común. Y de la misma manera que cuando el Estado paga a un policía para que vigile la calle o un juez para que resuelva un conflicto limítrofe que yo tenga un vecino o haga una calle porque es una obra pública, contribuye al bien común. El problema con el estatismo es que se nos ha dicho que solo el Estado gana, porque entonces los privados ven al bien particular y no el bien común. No, eso no es cierto. El bien común es la suma del bien de los bienes individuales, nada más. Entonces no hay una apropiación del Estado. Lo mismo el concepto de interés público. Es de interés público que haya una señora vendiendo sándwiches porque yo no tengo tiempo para prepararlo. Entonces, y como a mí, a muchos otros, entonces somos el público, es de interés público que haya una señora con suficientes libertades económicas y suficiente capital, que el gobierno no le haya sacado todo por la vía de los impuestos para que produzca y distribuya sándwiches y los venda en la esquina. Entonces, eso es de interés público. La preservación de un gobierno limitado dentro de sus límites también es de interés público. Entonces, es de interés público que haya partidos políticos autónomos, no dependientes del Estado como ahora. Es decir, partidos políticos, pero que sean privados, no que sean como ahora, que son prácticamente un apéndice del Estado porque el Estado les regula y les dice cada cuánto se tienen que reunir y cómo tienen que elegir sus autoridades y qué es lo que tienen que pensar o no pensar. O sea, estamos hablando de otro tipo de sociedad que no hemos conocido ni conocemos los latinoamericanos. Bien, entonces el poder político se distribuye entre el Estado, los partidos, los ciudadanos, la opinión pública, la prensa. Entonces, el poder político está distribuido y dentro del Estado también está distribuido. Y dentro del Estado se distribuye de dos maneras, horizontal y verticalmente. La distribución horizontal se llama división de poderes y la distribución vertical se llama municipalismo y federalismo. ¿Okay? Y esa distribución, esa es cuanto a la distribución a lo interno en el Estado. Y en cuanto a la distribución del poder político entre el Estado, los partidos, los ciudadanos, etc., eso se llama Estado de Derecho. ¿Okay? O por lo menos forma parte muy importante de lo que llamamos Estado de Derecho. Y hay una expresión mejor todavía, Rule of Law, imperio de la ley. ¿Por qué? Porque nosotros los
latinoamericanos tenemos la tendencia a confundir derecho con legislación reglamentarista, ley con legislación reglamentarista. En cambio, los anglosajones distinguen entre ley y legislación. Legislación es reglamento. Ley es una norma general y abstracta de justicia objetiva. Y con ese concepto nos despedimos hasta el siguiente segmento. Muchas gracias.